países, como lo que es hoy en día Estados Unidos, que nacen con un proyecto de país, que se independizan y crean algo nuevo, que se crean con proyecto futuro, claro y conciso. Y hay países, en cambio, que se independizan como reacción, en oposición a lo que se era antes. Países que se crean con oposición a su propia identidad. Cuando se construye una nación en rechazo a su propio origen, no se construye un país, se construye vergüenza, no se construye proyecto de país, no se construye una identidad que vaya a potenciar una nación. Y hasta cierto punto hay un sometimiento cultural hacia otros países, un sentimiento de inferioridad. Y ahí sale la famosa frase: ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses. Esto, señores, no es historia objetiva, es propaganda, es psicología. Y es una herida que después de 200 años seguimos heredando. Cuando pensamos en historia, cuando hablamos de historia, mucha gente bosteza, piensa que es algo aburrido. Pensamos en fechas, en nombres, en batallas, en tratados. La gente no se da cuenta de cómo la historia influye en la política de hoy, en cómo influye en la identidad de hoy, de un pueblo, de una sociedad, de una civilización. Las historias no se viven como archivos, se viven como relato emocional compartido, día a día. En psicología hay una frase o una idea clave llamada el mito fundacional. Y ese mito responde a preguntas como quiénes somos, quiénes fuimos, qué nos une, qué vamos a hacer, qué debemos rechazar. Y entonces, ¿qué pasa? Ese mito no solo organiza el pasado, organiza el presente y organiza el futuro y organiza cómo nos sentimos de nuestra sociedad. Organiza la identidad colectiva, cómo nos sentimos nosotros y quiénes somos. ¿Somos un pueblo que se puede valer por sí mismo o somos un pueblo que tiene que mirar hacia afuera para que nos digan otros cómo vivir? Y aquí hay que decirlo, hay naciones y pueblos que se cuentan su historia de origen como una afirmación. Se cuentan que vienen de algo valioso, que no ha sido perfecto, pero valioso. En Estados Unidos no niegan su origen inglés ni alemán, pero sobre todo el anglosajón. Todavía uno puede ver que aunque Inglaterra no es lo que era antes, que Estados Unidos e Inglaterra actúan en conjunción en la geopolítica. Pero hay pueblos como los nuestros, que su origen es una mancha que hay que borrar, que hay que corregir o superar. Y aquí hay una diferencia crucial en el proyecto de país, que independizarse para dejar de ser lo que se era, tratar de destruir la mitad de nuestra identidad, construir países sobre arena. Y cuando una sociedad se funda sobre el rechazo a su propio origen, y esa fundación sucede muy violentamente, muy caóticamente, como lo fue en las independencias de Hispanoamérica, hay que construir un relato y un pasado que justifique esa ruptura. No basta con decir somos libres. No. Hay que decir hay que dejar de ser lo que éramos. Y empezamos a ver otras naciones que no comparten nuestras sensibilidades a cultura y lo hacemos para formarnos. La historia deja de ser memoria y se convierte en psicología colectiva. En Hispanoamérica, la independencia no fue simplemente un acto político. Fue una ruptura simbólica. Simón Bolívar, en una de sus últimas cartas, viendo la violencia que lo rodeaba, escribió algo muy revelador en 1830. Esta carta dirigida a Estanislaos Vergara. Dice él: créame usted, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. En cierto punto, y esto es algo que la gente no sabe, mucha gente no lo sabe, intentó la reconciliación con España en 1820 con la monarquía española, pero lo intentó hacer una monarquía constitucional. Este intento fue rechazado, pero sus famosas palabras: he arado en el mar. Al final de su vida empezó a entender muchas cosas que algunos de nosotros todavía no entendemos. Y no nos sorprenda que muchos de estos países, en su gran mayoría, llevan 2 siglos de inestabilidad, de cautillos, de dictaduras. Yo como la venezolana lo sé muy bien. Pero bueno, como digo, no solo se rompió una administración, se rompió una identidad. Años después de las independencias, estas nuevas élites se dieron cuenta que para legitimar su poder, el nuevo orden que había, el orden anterior tenía que volverse moralmente ilegítimo. No es que era equivocado simplemente, no es que era imperfecto o que hay cosas que se han podido hacer mejor. No, es que lo de antes era vergonzoso. Aquí aparece una lógica muy humana.
si quiero justificar una ruptura total que fue violenta, como lo que sucedió en las independencias en la mayoría de los países hispanoamericanos, tengo que convertir lo anterior en intolerable. Y así, poco a poco se va construyendo el relato donde todo lo heredado se vuelve atraso, todo lo previo se vuelve sospechoso y todo lo hispano se vuelve algo a superar. El problema no es la crítica. Toda civilización, toda sociedad, todo sistema político necesita críticas si mejoramos, pero el problema no es que no se pueda criticar, es que cuando se critica se convierte en rechazo ontológico. Cuando no se critica lo que se hizo, sino lo que se es, cuando la crítica se hace sobre la hipérbole, sobre exageraciones y exageraciones que crean otras naciones que en algún momento fueron nuestra competencia y ahora no lo son, ya que ahora son mucho más poderosas. Ahí ganaron, ¿no? La independencia deja de ser un proyecto creativo y se convierte en un acto defensivo, un acto destructivo. No es vamos a construir algo mejor, es tenemos que alejarnos de lo que somos, de lo que fuimos, pero al fin y al cabo se entiende que lo que somos, o por lo menos la mitad de lo que somos, es malo. En este punto entra la leyenda negra. Y si no sabes, te lo explico rápido. La leyenda negra fue una herramienta de propaganda política utilizada por potencias rivales a España, como lo fueron Inglaterra, Francia, Holanda y más tarde Estados Unidos a través de Hollywood. Y esta propaganda política no es una narrativa solo impuesta desde afuera, desde los enemigos de lo que era la civilización católica hispana, no solo eso, sino que fue algo que fue adoptado desde adentro. La leyenda negra, por supuesto, para las potencias rivales fue muy útil. Contribuyó muchísimo a la fragmentación del mundo hispano y lo consiguieron. Somos más de 20 naciones. Mismo idioma, misma religión, costumbres parecidas, en regiones distintas, obvio, pero eso pasa en cualquier país. Pero la leyenda negra sigue siendo, de cierta manera, existiendo y mantiene nuestra civilización dormida a su potencial y enfrentada consigo misma en una crisis de identidad constante. Y sí, como digo, fue muy útil para potencias rivales, pero también fue extraordinariamente funcional para las nuevas élites que necesitaban un chivo expiatorio, que necesitaban legitimar un corte tan radical y violento con el pasado. Y hoy en día, especialmente cuando una nación le está pasando mal, vuelve a sacar la leyenda negra y culpar todos los problemas en algo que sucedió hace 500 años. La leyenda negra ofrece algo muy conveniente. Un relato ya armado donde el pasado fue solo opresión, atraso y barbarie. No había que crear un mito nuevo, solo había que adoptar este. Y estas potencias que lo crearon, que por cierto, tienen crímenes mucho mayores en sus propias conquistas y colonias, pero ninguna de ellas hace esos crímenes que estuvieron relato nacional. En fin, así la leyenda negra deja de ser solo propaganda externa y se convierte en un sentido común interno. Se filtra en la educación, en el lenguaje, en la forma que se cuentan historias nacionales y con el tiempo deja de sentirse como una opinión y empieza a sentirse como una verdad moral incuestionable. Contribuye al bajo autoestima civilizacional de hispano. Y la pregunta importante aquí no es si fue verdad o fue mentira, que es cierto que en el pasado hay injusticias, pero también hay muchas tergiversaciones. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿para qué sirvió este relato? Y sirve para algo muy concreto, para construir naciones nuevas, sobre la negación emocional de su propio origen, es decir, construir sobre arena. Y como digo, le funciona todavía a intereses extranjeros. Nosotros nos mantenemos dormidos ante nuestro potencial y fragmentados, así se nos dificulta surgir como civilización. Y aquí entramos de lleno en psicología. Es muy importante distinguir entre culpa y vergüenza. La culpa nos dice, hice algo mal, lo puedo corregir. La vergüenza nos dice, hay algo mal conmigo. Las sociedades pueden vivir con la culpa histórica. Se corrige y se reconoce el mal y se avanza. Lo que destruye es la vergüenza estructural. Cuando una nación internaliza la idea de que su origen es vergonzoso, que su origen es inferior a otros, empiezan a aparecer ciertos patrones muy reconocibles. La fragmentación, obvia, dificultad para un proyecto común. Piensa en Europa, con lenguas distintas, con guerras terribles entre ellos. Hoy forman una unión política, pero países todos de habla hispana,
todos mayoritariamente católicos, se nos hace casi imposible. Curioso, ¿no? Casi. Además, hay una fascinación constante por lo externo, como lo extranjero, como superior. Y esto no es porque se haya analizado críticamente, sino porque se ha aprendido a desconfiar en nosotros mismos. Hay una sociedad construida sobre el resentimiento, sobre el victimismo. La vergüenza es un vínculo muy poderoso que une desde el silencio, une desde el cinismo, desde el resentimiento compartido. Y lo más importante, la vergüenza se hereda como tono emocional, como incomodidad, como ironía constante hacia lo propio. Ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses. Lo dice alguien con apellidos españoles o con sangre española o los dos. Como la sensación de que lo valioso siempre viene de afuera. Una nación puede sobrevivir siglos con pobreza. Y lo han hecho, pero muy difícil. Muy difícil surgir con autodesprecio estructural. Ahora volvemos con la frase, ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses. La hemos escuchado mucho, quizás la hayas pensado o pronunciado tú mismo. Y a veces la dicen en serio, otras veces entendiendo lo ilógico que es. Se dice en broma, a veces se dice con resignación. Pero hay algo muy claro, que esto no es opinión lógica, esto es una confesión psicológica. Y si no entiendes por qué es ilógico, sigue escuchando. O como diría duramente el político argentino socialista Manuel Ugarte, una confesión de pauperismo mental. Y eso que yo no soy socialista, pero ahí coincido. Quien dice esta frase no está comparando modelos imperiales con rigor. Está expresando una jerarquía moral internalizada. Está diciendo, en el fondo, lo que vino de nosotros fue inferior. Lo que vino de ellos hubiese sido superior. Hubiese sido mejor que... Ojo, mucho se les olvida que los ingleses también conquistaron la India, Suráfrica, Jamaica, Pakistán, Bangladesh. Qué raro que esos no son usualmente lo que usan como ejemplo. Por eso digo que aquí, cuando se dice estas frases, hay una falacia histórica básica que no voy a desarrollar mucho en detalle porque eso no es el punto central. Inglaterra y España no colonizaron de la misma manera. Es más, el concepto colonia no existía cuando llegó a España, América. Ellos no llegaron con el intento de colonizar. Eso no existía, esa idea no existía. No produjeron los mismos resultados demográficos, ni culturales, ni humanos. Pensar que el continente americano, todo lo que es Hispanoamérica hoy en día, sería igual, pero mejor, si hubiese sido conquistado por Inglaterra, es una ilusión. Es absurdo. Si los ingleses hubiesen conquistado todo el continente, solo hay dos escenarios posibles. Uno, un continente como lo que es hoy en día Norteamérica, con poblaciones indígenas mínimas o inexistentes, con culturas borradas, con sociedades construidas sobre la sustitución poblacional, porque esa era la política del Estado anglo-protestante. Pero esa parte eso no es parte de su relato nacional, ¿no? Eso muy pocos lo consideran. La otra opción, sociedades como las que quedaron en otras regiones del mundo, con poblaciones nativas mayoritarias, pero profundamente fragmentadas, con fronteras artificiales, pobres, con élites anglicizadas y masas completamente desconectadas de su propio proyecto histórico. Esa es su herencia en esos países, donde se llegó a extraer recursos e irse. No a construir iglesias, no a construir universidades, no a construir hospitales, como los antiguos virreinatos españoles. La primera universidad en el continente americano no está en Estados Unidos, está en República Dominicana, y la segunda en Perú. De los mejores edificios que existen en mi ciudad natal de Caracas, los más bellos, la mayoría se construyeron antes de las repúblicas, en los virreinatos, en las épocas de la Capitanía General. En ninguno de esos escenarios la frase ojalá resulta tan inocente como parece. Pero insisto, la falacia histórica no es lo más interesante aquí, es quién suele pronunciar esta frase. Como dije antes, lo dicen personas con apellidos españoles o mestizas, personas que son literalmente el resultado de este mundo que desprecian. Primero, esa persona no habría sido inglesa, nunca lo habría sido. En muchos casos, en el escenario que idealiza, esa persona no existiría hoy en día. Segundo, esta fantasía suele borrar completamente a lo indígena, como ellos lo hubiesen hecho literalmente. No se piensa qué habría ocurrido con los pueblos que estaban aquí antes de las conquistas inglesas o españolas, no, se los saca de la ecuación completamente. El inglés aparece como figura superior, civilizadora, ordenadora, no como igual, sino alguien como mejor que yo.
Y eso es clave. Cuando una persona desea haber sido conquistada por otro al que considera moralmente superior, no está haciendo historia contrafactual, ¿ok? Está expresando vergüenza de sí mismo. Está mirando el presente, cómo estamos hoy en día y cómo están ellos. Esto no es simplemente respeto a lo que es la anglósfera, no, es autonegación. No es admiración racional, es inferioridad aprendida. El ojalá no es una frase neutra, es el deseo de haber sido otra cosa, aunque eso implique no haber sido uno mismo. ¿No serías tú igual, con apellido inglés y más rico? No, simplemente no serías. Pensar que sí es absurdo. Y esto es lo más duro de reconocer. Muchas veces el ojalá implica la desaparición simbólica del sujeto que lo pronuncia. Pero claro, eso no se piensa. Esta frase no nace del análisis. Esta frase nace de generaciones y generaciones por 2 siglos, educadas para ver su origen como un error histórico, de un relato donde lo propio siempre llega tarde, siempre está manchado, está sucio, siempre necesita ser corregido por otro, por lo externo. Por eso esta frase aparece tan fácilmente, porque no se siente violenta, se siente casi lógica, pero no lo es. No es lógica, señores. Es el síntoma de una herida más profunda, la imposibilidad de reconciliarse con su propio origen, sin sentir vergüenza. Y aclaro aquí, muchos de nosotros no conocemos la historia de los 2 siglos de paz, de prosperidad que alcanzó nuestra civilización. No conocen que la primera moneda global, el real de 8, era la nuestra. Si conocieran bien la historia, entenderían el potencial de nuestra civilización. Cuando una sociedad empieza a imaginar futuros mejores, pero solo si se deja de ser quien es, ya no estamos hablando de historia, estamos hablando de trauma. Después de todo esto, ¿qué sucede? Aparece una paradoja muy dura, muy clara. Muchas sociedades hispanoamericanas quieren pertenecer plenamente a Occidente, pero solo en la medida en que puedan distanciarse de su propio origen histórico. Se quiere el estatus moral, la modernidad, la legitimidad, pero no la genealogía completa que los llevó hasta ahí. Esto no es una intuición vaga, te cuento, tiene respaldo histórico. Cuando se fundan las repúblicas del siglo XIX, no se construye sobre una continuidad institucional profunda. Simón Bolívar, de mi país, uno de los hombres más endiosados y mitificados de la historia de Venezuela, escribe en una de sus cartas viendo la sangre y violencia a su alrededor. Él dijo: 3 siglos de cultura, industria e ilustración han desaparecido. Eso fue lo que causaron las guerras de independencia. Se rompieron estructuras políticas, se fragmentan territorios que habían funcionado durante 3 siglos, comunidades administrativas, y se adoptan modos externos de organización política, sin el tejido social que los sostenía, separados de lo que somos, sistemas que no toman en cuenta nuestras sensibilidades culturales. No es casualidad que tras la independencia, gran parte de América Hispana ha entrado en un ciclo prolongado de inestabilidad. Guerras civiles. Como dije antes, guerras civiles, caudillismo, fragmentación territorial, economías desarticuladas. O sea, Venezuela todavía estamos aquí discutiendo sobre el territorio de reclamación, pero ya Estados Unidos dijo: eso no es de usted, dejen de pensar que eso es de usted. Imagina lo que es de ir una moneda como el Real de 8, que tiene una economía fuerte desde California al Cono Sur, a las Filipinas, Europa, y que eso de repente se rompa. El Real de 8 era como el dólar de su época. Es más, el dólar está basado en el Real de 8. Yo no estoy tratando de decir que todo fue la perfección, sino porque la ruptura fue más simbólica y violenta que integradora. Mientras tanto, el nuevo ideal de progreso empieza a mirar hacia afuera. Primero a Francia, luego a Inglaterra, luego a Estados Unidos. La modernidad se asocia con lo anglosajón, que había tenido ya su revolución industrial justo en esas épocas de las independencias. Ellos se industrializan. Nuestras nuevas élites aceptan el libre comercio con ellos. Es decir, nos cuesta industrializarnos a nosotros, ya que la competencia son países ya industrializados. Esta es una historia muy compleja, pero importante de entender. Lo propio empieza a verse como obstáculo. Y aquí ocurre algo muy importante. El pasado hispánico ha dejado de ser una herencia compleja y se ha convertido en una carga moral. Se nos enseña que eso es lo que explica el atraso, no como lo que explica la existencia misma de estas sociedades. No, solo lo que explica lo malo. Históricamente esto tiene y ha tenido consecuencias muy concretas. Las nuevas repúblicas rompen con la idea de imperio, pero no logran
construir rápidamente una idea sólida de nación. Se pierde una identidad supranacional sin que se consolide del todo una identidad nacional completa. Simón Bolívar tiene muchos fallos y eso podemos hablar en otro video. Él por lo menos entendía que en la unidad estaba la fuerza y él sí quería una Hispanoamérica unida. Pero bueno, eso no se logró. Y hoy en día hay una tensión permanente entre élites educadas en modelos extranjeros y poblaciones que siguen viviendo continuidades culturales profundas y viven del resentimiento y de la victimización. Esta fractura no es solo económica, que es muy importante, ya que inmediatamente estas repúblicas nuevas pierden sus economías unidas y se empobrecen rápidamente. Pero tampoco la fractura es solo esa, o la política es psicológica, y aquí es donde la paradoja se vuelve más interesante. La leyenda negra no es solo una historia, una discusión historiográfica ni geopolítica. Es una estructura emocional que sigue operando hoy en día. Mientras no se integre el pasado, sin idealizarlo ni odiarlo, la identidad queda suspendida. Y una identidad suspendida no crea proyectos duraderos, solo reacciones. La pregunta entonces es, ¿alguna vez nos permitiremos entendernos y ser lo que somos sin vergüenza? ¿Alguna vez nosotros haremos el trabajo de desmontar esta leyenda negra? Sanar no es idealizar, es reconciliar. Hablar de la psicología de la leyenda negra no es negar errores históricos, ni es blanquear imperios, ni es pedir nostalgia, pero para nosotros mismos, para nuestro bien, sería mejor hablar de las cosas que se hicieron bien. Esto es algo mucho más básico, es preguntarnos desde qué emoción estamos mirando hacia nuestra historia. No vamos a progresar desde el resentimiento y desde el victimismo. Hay que integrar. Y hasta ahí lo dejo, señores. Hasta luego.